Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Estamos aquí en otro episodio más. Hoy hablaremos de el cómo han evolucionado los videojuegos con el paso del tiempo. Hola, buenas noches. Aquí seguimos platicando sobre diferentes cuestiones y vamos a hablar sobre, no sé en qué se basa de que evolucionado los videojuegos, Maurice. Es a lo mejor la forma en que son contadas son más explícitas, por así decirlo, pero siempre ha habido una historia dentro de los videojuegos. En la actualidad ya es una historia más guionada, güey. O sea, sí, simplemente que ya Guillermo del Toro ya es una persona que ha participado en varios videojuegos guionando. Si dices, ok, o sea, ya le están invirtiendo en una parte en la cual la historia sea más profunda. Y no me puedes decir que es lo mismo, por ejemplo, la historia de Mario Bros. A la historia que te puede platicar en Red Dead Redemption, un ejemplo. Es que la cuestión aquí es que la historia siempre ha existido. Desde el detalle es la limitación de que había antes. O sea, y no hablo de censura ni nada de eso. Simplemente el hecho de que tú en un cartucho de con una capacidad de 1 mega o 800 o 500, no, como 56 bits, metieras algo como una historia. Ni es algo que pasa también en cualquier tipo de ¿cómo se llama? Formato creativo. O sea, con limitado, con ciertas limitaciones, hacer que tu historia se entienda. O sea, tú puedes decir que sí, Super Mario, pues a lo mejor puedes decir que es solamente la historia de un fontanero. Historia más random, pues. Eso es a lo que me refiero, o sea, antes era de, esto me salió de las bolas, esto lo voy a poner en un juego y a ver qué Eh, sale, güey. es historia muy random, se podría decir. Pero aún así, tiene su chiste. Ahora, está Mario, pero también de los primeros juegos que conectaron con nosotros o que vimos por primera vez, está el Zelda, que pues era un tipo rol, no plataformero, sino como de exploración. Y la historia, aunque sencilla, tenía su complejidad. O sea, no era sencilla porque no se quisiera abordar más. Simplemente eran las limitaciones de su tiempo. No creo que vaya por las limitaciones, creo que va más también como por la historia en la cual los videojuegos antes era simplemente como por entretener, o sea, es como esta parte en la cual entretienes. Y simplemente tú ver que, por ejemplo, en los entonces que Mario salió, un ejemplo, el ver que en tu pantalla tú estás teniendo el control en lo que está sucediendo, de que un monito brinque, caiga, saca, pierda, o se haga más grande, o se haga más chiquito, o tenga una estrellita que lo haga. Todo eso ya te implicaba o sea, yo ya tengo esto. Pero la cuestión es que también los jugadores fuimos evolucionando, ya no simplemente queríamos como que, un ejemplo, un juego de disparos, ya no más queríamos matar por matar, o sea, ya queríamos como algo detrás. Un ejemplo, está Contra. Contra yo lo he disfrutado mucho y lo jugué horas. No lo pasaba porque era un juego muy complicado para cuando yo estaba chico. Para mí. Pero, ¿tú te sabes la historia de Contra? Pues es básica. Alienígenas vienen, soldados, tienen que destruirlos. A eso me Es refiero. una invasión alienígena. Es tan compleja como lo es Gears Wars, solo que Gears Wars tiene gráficos bonitos. No, Y no, ahí no puedes reducir a Gears Wars a simplemente gráficos bonitos. Porque pues, ya no hay ciertas limitaciones que te dejan contar un poquito más de historia. es que acabo de poner un ejemplo perfecto. Zelda, a pesar de las limitaciones, se supo adaptar para contarte una O historia. sea, no te contaban Y nada, en ese entonces solo... era raro Zelda porque era un juego diferente, porque ya te contaba algo más que mm, simplemente jugar, ya había una historia detrás. Es ahí donde Zelda sí abrió es que un... los tres tienen historia. Simplemente se adaptaron. Es que el Zelda del NES solo te dice, es muy solo estar aquí, toma esta arma. Y ya todo lo demás es exploración. Mucha de la información te la da en un textito chiquito. Y te digo, es limitación de las Pero a cuestiones. través de esas limitaciones Pero supo abrir un panorama para voy a desarrollar juegos con historias de trasfondo, no simplemente jugar como es contra de jugar para matar, un ejemplo. y contra, al igual que Gears, es
la cuestión de la pelea. El detalle de que a Gears, por que pasaron los años y ya había más capacidad, le dejaron Gears o Halo. Gears, le dejaron explayarse un poquito más y darle ciertas escenas, lo que somos las cinemáticas, que ayudaban a contar la historia, por Que así tú ya te decirlo. fuiste muy adelante, porque por ejemplo antes de Gears hubo un juego como Resident Evil que tiene una historia detrás, Silent Hill para Play, se me hacían juegos Sí, muy... Fueron... fue ahora sí que el 64 y no más complejas, pero que empezaron a dejar que desarrollar un poquito más de historia. Es que es a lo Mm. que voy, yo siento que también es por el hecho de la demanda del jugador. El jugador ya no simplemente quería jugar como las máquinas de arcade de vamos a jugar un Ahora, juego de vaqueros a disparar y matar. eso viendo lo superficial, pero desde que empezó existen lo que llamamos los juegos RPG, los JRPG, Final Fantasy. Este es el más claro ejemplo que empezó con la NES y siguió Super Nintendo y hasta el día de hoy siguen sacando Final Fantasy, que eran estas historias que sí, o sea, la limitación de ese tiempo era de que toda historia te la metían en textos. Ujú. En textos no había cinemáticas, no había cosas que empezaran a desarrollar. Todo eran textos y tú ibas como dos, tres. Pero por ejemplo, esos juegos a pesar de las limitaciones sí te platicaban una historia, sí te iban contando. Y creo que también eso va mucho a la parte en la cual el jugador fue evolucionando, a no simplemente quiero pasar a un nivel de videojuego, sino también ya quiero como empezar a aprovechar, a tener una historia detrás de, un ejemplo en Gears, te generan personajes muy fuertes que te duele perderlos, pero desde Resident Evil, en ejemplo en Play, ya vas generando una empatía con el personaje y ya te vas sintiendo parte de algo más que simplemente pasar y- y- una misión. pero volvemos al mismo. O sea, las historias ya estaban. O sea, la empatía que tú sentías con los personajes existe desde ese momento. Es más, yo creo que de los mejores juegos de las mejores historias de juegos viene de un juego de Super Nintendo. El que yo jugué, bueno, yo lo jugué. Obviamente ahorita es muy difícil de conseguir. Se llama Chrono Trigger. Es una Es como el Señor de los Anillos. Es algo que pasó justamente en el momento que tenía que pasar. Antes de que el CGI cobrara todo lo de las películas. O sea, que fuera un gran presupuesto dentro de las películas. Había cosas prácticas, había historia, acción. Tú me entiendes. O sea, de que pasó justamente en el tiempo que tenía que pasar el Señor de los Anillos. Y Chrono Trigger también lo hizo. ¿Qué fue esto? Era un juego desarrollado por la cabeza de Final Fantasy, con arte de Akira Toriyama. Y es una historia sobre... Empieza con nuestro héroe normal y que tiene ciertos viajes en el tiempo, al futuro y al pasado, y desde ahí se va desarrollando la historia de lo que tiene que ser. Tiene que vencer al villano. Toda la cuestión, hay cuestiones interesantes como varios personajes, desde una científica, el espadachín, cuestiones ahí, la chica de otro mundo, de otro tiempo, y hasta hay un villano que al final se convierte al lado de los buenos, que de hecho tiene mucha similitud con lo que fue Piccolo en la serie de Dragon Ball. Y la historia está contada a 16 bits. Y incluso le metieron ciertas cinemáticas. Con las limitaciones de la época se dieron tiempo para meterle. No muchas, pero había cinemáticas. Más que nada para presentar a los personajes y ciertos eventos que ocurrían dentro de la historia. Y todo con la arte de Akira Toriyama. Y pues es esta cuestión de que es una historia compleja. O sea, están metiendo de viajes en el tiempo. Pasado, futuro, presente, regresar al pasado, volver al futuro. Todas estas cuestiones de storytelling guionadas que se necesitaban. Y lo hace complejo, aún con las limitaciones de la época. Entonces, no siento que haya evolucionado como tal. Simplemente
se ha facilitado los métodos para contar la historia. Yo difiero bastante porque sí hay una evolución en el aspecto de, por ejemplo, el Chrono Trigger que me comentas, el Zelda y no recuerdo algún otro juego a que se me venga a la mente que diga, este juego en aquella época tenía una historia compleja, tenía una Hasta historia que tuvo... Kirby. Kirby no sé si entra en esa parte, pero Zelda sí, Chrono Trigger sí, y son estos juegos que en aquel entonces eran diferentes. Ahora tú analizas Modern. el mercado, eran los que eran punta de lanza. A través de ellos se fue como diciendo, ok, y si empezamos a hacer historias más profundas, hacer, no tan más profundas, sino unas historias mejor desarrolladas. Unas historias que no simplemente sea como de brinco, brinco, salto para ganar y para lograr esto, sino que ya te dé una razón y causa. Y eso en aquella época. En la actualidad tú ves el mercado y ya no simplemente ves videojuegos, ya ves películas en las cuales tú tienes una gran injerencia de lo que pase o deje de pasar. En los juegos, como un ejemplo, Red Dead Redemption, si tú eres un buen vaquero, vas a ganando honor. Si tú eres un mal vaquero, vas ganando esta parte en la cual la gente te teme. Tienes una gran injerencia en lo que está sucediendo en la historia y cómo gira la trama. Mm, yo siento que algo que también fue como que rompió un estándar de una manera muy, muy sobresaliente es The Last of Us. Ese juego ya te plantea situaciones en las cuales hasta te sientes mal, pero es parte del videojuego, te genera lazos. Yo siento que a mi pensar es el juego que más lazos me ha creado entre los personajes. Cada personaje te genera una emoción muy fuerte y las decisiones que vas tomando, lo que va sucediendo en el juego, sí te va cambiando, sí te genera una conmoción en cómo, hasta cómo termina el juego. Aquel que no lo haya jugado, lo invito a jugarlo. Es un juegazo. Para mí, siento que es el mejor juego que se ha hecho. Por la historia, cómo la lleva, cómo te la platica, las relaciones que vas sintiendo durante todo el videojuego, las cinemáticas. ¿No lo sientes? El tiempo que se tomaban en hacer los escenarios, en hacerlo todo tan real, que no es simplemente se trata como de pasar de nivel, sino lo disfrutas. Yo disfrutaba cada parte del juego y te metía en emociones bien, bien densas cuando estabas hasta pensando en una parte de qué va a pasar, hacia dónde voy, qué está sucediendo. Para mí es un juego muy bien hecho, muy bien relacionado, muy bien guionado. Se me hace una película muy buena, pero donde tú tienes esta injerencia total en lo que está sucediendo. Pues es lo que pasa con los videojuegos, de que tú te involucras un poquito más. Es la facilidad que te da. Es esta cuestión de que es la facilidad que dan los videojuegos. Te permite, a diferencia de otros medios, o sea, el cine, la literatura, el teatro. Yo creo que los videojuegos es el que te deja como tener más empatía con tus personajes, con los personajes que se desarrollan ahí. Tienes más tiempo, o sea, mientras más pasa el tiempo, los juegos pasaron de durar, tener un tipo de duración de una hora, hora y media, a tener una duración de hasta Duré, 20 16 horas. duré 24 horas jugando The Last of Us. O sea, Contando todo el tiempo que jugué, fueron 24 horas. sí, sí, y es un poquito menos, o sea, en cuanto a tiempo de jugabilidad. Pero pone tú, ya son 16 horas en las que tú estás viendo qué pasa con los personajes. Y simpatizas con ellos o conectas más con ellos porque tú en sí estás siendo el personaje. O sea, tú ingieres en sus decisiones, en la forma en que responde, en la forma que actúa, porque tú eres el personaje. Y es lo que ayuda, facilita con conectar con ellos. Es la facilidad que tienen los videojuegos en ese aspecto. Y entre más van pasando el tiempo, más puedes expandir la historia. Y sí, Last of Us fue un parteaguas, no solo en la industria de los videojuegos, sino vimos en otros medios, como fue Logan. O sea, Logan es 100% basado en la historia de Last of Us.
sin lugar a dudas. Fue influenciado en esa historia. Y el último God of War es un claro ejemplo también de que fue la influencia que dejó Last of Us. Esta creación de vínculos entre lo que sería las nuevas y las viejas generaciones y la empatía o el resguardo que Que, genera. que ese de God of War me fomentó más aún las ganas de ser papá. O sea, ves la historia de Kratos previo a este juego específicamente, te habla de la evolución de un personaje, te habla del trasfondo que va generando. Y ya que empieza este juego, él sigue siendo Kratos, o sea, él sigue siendo él. A pesar de que ya es papá, a pesar de que ya tiene una esposa y todo esto, sigue siendo él el mismo personaje. Pero como a través de este juego va evolucionando y va entendiendo y va tratando de adaptarse y va sacrificando hasta aquello que algún momento juró no volver a hacer por su hijo, son cosas que están, no sé, en otro nivel. O sea, ya te permite una evolución de emociones, evolución de mentalidad. Y por ejemplo, aquí unas personas que no tuvieran papá, un ejemplo. A través de esto, de cierta manera, puedes ir como subsanando ciertas circunstancias que tengas dentro de ti, porque la gente dice, no, es que los videojuegos no te sirven de nada. Sí, te permite expandir tu visión del mundo, te Es, permite un juego de videojuegos que trates de viajar, puedes aprender como, pues o a sea, sentir esta experiencia de una manera en la que tú no estás al 100% ahí físicamente, pero en el videojuego estás viviendo esta experiencia y es agradable. los que dicen que no sirven para nada es interesante. O sea, que entiendan que no importa el medio, si tú, disfruta, bueno, te acercas a consumir una historia, por así decirlo. O sea, medios para realizar una historia son diversos. O sea, está la literatura, está el cine, el arte también cuenta historias, teatro, música. Últimamente hay muchos artistas que están creando mundos a través de su música, historias a través de su música. El caso más reciente, pues, o del que me acuerdo, fue el último disco de 21 Pilots. Todo eso fue para crear un mundo que está desarrollado, bueno, de la mente del vocalista. Y todas estas formas de narrativa, todas te dejan algo. No hay que discriminar y decir, no, pues porque hasta hay gente que discrimina y dice, ay, el anime, eso es para niños. Y no, ahí encuentras historias muy, muy complejas. Historias muy interesantes. O sea, y hasta historias con ciertos arcos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, porque hay que admitir que el Oriente es otra cultura y tiene otra manera de manejar sus arcos de narrativa. Muy diferentes, diferentes finales a los que no estás muy acostumbrado. Que a veces que es bueno eso porque te maneja, que por ejemplo, en la narrativa que maneja el Oriente, no siempre es final feliz. Creo que eso es bueno. Se centran más en hacer finales abiertos, se centran más en hacer finales más hasta cierto punto realistas, pesimistas. Pero es su forma de contar sus historias. No vamos a imponer las nuestras sino que apreciarlas y ver que son resultado de otra cultura. Al igual que los videojuegos son resultado de otros fenómenos y están adaptados a la narrativa que están manejando. Ahora, el caso de God of War pasó de que el creador, cuando hizo los primeros juegos de God of War, era un joven veinteañero. Y en esa edad, pues buscas diversión y todas estas cuestiones. El momento en que hace el nuevo God of War, ya era papá. Y esto influenció en su forma de contar la historia. Entonces,
Aparte de lo que ya se mencionó de Last of Us o que influenció a muchos nuevos creadores. Es esta cuestión eh, de que es un antes y un después. Si me entiendes, también se maneja en la literatura. O sea, por ejemplo, Tolkien. Si tú lees a Tolkien y El Señor de los Anillos, ves que es una historia muy diferente. Y pero que no arriesga en plot twist, ¿sabes? O sea, casi no hay muertes de personajes importantes. Toda esta cuestión. ¿Qué es lo que lo cambia? No es ni un libro ni nada. Es Star Wars. En el Imperio Contraataca yo creo que es la madre de todos los plot twists. Es decir, que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker. Ahí cambió el cine, güey. El Totalmente, cine cambió no. a partir de ese block twist. No solo el cine. Todas las narrativas desde ahí en adelante. O sea, ya veían que podían arriesgar e impactar a su audiencia. Que podían traicionar o matar a un personaje y la audiencia en vez de enfadarse, podía sorprenderse porque era algo que bien manejado, bien construido, impacta. Y O el sea, impacto porque es hasta muy cierto positivo. punto algo intuitivo te dice que algo está mal. O sea, dejan migajas para que te des cuenta de que algo no está bien. Entonces, cuando el plot twist viene, no se siente forzado. Casos hay muchos. O sea, están Game of Thrones, el mismo Harry Potter, que aún siendo una película para niños, los plot twists y las muertes de los personajes no son constantes. Les enseña desde un inicio muy grande del libro de Harry Ajá, Potter a la pérdida, que entiendan lo que es la pérdida. exacto. Habla de muchos temas mucho más Pues por ejemplo, complejos. God of War inicias con que estás enterrando a tu esposa, o sea, el juego así inicia. Desde el momento en que empiezas el juego te habla de la pérdida, de aquello que volvió a un dios todo poderoso, asesino de dioses, lo volvió alguien terrenal. Al punto de que un terrenal que en un inicio quería ser un dios, logró ser dios, ya que fue dios, mató a todos los dioses del Olimpo, encuentra una pareja, estabiliza su vida, al punto de que quiere volver a ser terrenal, dejando a un lado todo esto que era The Gods of Sparta, te quedas de, órale, qué chido. Pero a pesar de eso, seguía siendo él y tenía frialdad con su hijo. Con el paso del tiempo que su hijo empieza a tener una. No traiciona al personaje, básicamente. Exactamente. Que también ahí ayuda mucho, que ayúdame cómo se me fue su nombre, la cabeza que siempre va con ellos. Mimir. Mimir. Mimir ayuda mucho porque permite que haya un lazo de comunicación entre ellos. Haya este entendimiento de Kratos con Atreus. Que por ejemplo en The Last of Us es el hecho de que la relación que tiene Joel con Ellie va mucho relacionado a que él perdió a una hija. Spoiler alert, pero Dios pasa en los primeros 10 segundos del primer juego. Y esta parte de lo que él siente, de haber perdido, la de la pérdida de su hija, la encuentra en el equilibrio que siente con Ellie. Que él duró mucho tiempo, por ejemplo, sin relacionarse con gente así al 100%. Y cuando vuelve a relacionarse es con una niña que tiene más o menos la edad de su hija. Y te quedas como, oh, rayos, o sea, todo este tipo de narrativas están muy bien llevadas. Pero también eso habla mucho de la demanda que tiene el espectador. Tú como jugador empiezas a creer que empiezas a pedir historias mejor contadas. No simplemente te quedas a lo. Porque podrías vivir con los gráficos que tienes en la actualidad, casi casi la Segunda Guerra Mundial, y decir, bueno, ahí me la llevo. Pero no. La misma audiencia te va diciendo que hay que tener una evolución en cuanto a las historias que estás contando. Cosa que es muy rescatable porque tú ahorita ves el panorama de videojuegos que hay en la actualidad. Hay historias muy, muy buenas. Realmente, o futuristas, o historias de tiempo atrás. Assassin's Creed es un juego de una historia muy, muy bien hecha. Y que la han sabido llevar de una forma muy interesante. Un momento que, por ejemplo, el de Odyssey también se ve que es un juegazo a donde tú quieras que lo veas ese juego. Se ve que te va a impactar, al igual como lo fue Assassin's Creed en su inicio. Y el ahorita que se viene el Valhalla,
No me puedes decir tú que no se te antoja el comprar el Valhalla o el adquirir el Valhalla para jugarlo, porque es un juego Ujú. que se ve que ya no solo gráficos, sino ya sabes que va a haber una historia detrás, va a haber una buena narrativa, va a haber una jugabilidad diferente, porque Assassin's Creed también es algo que arriesgó, la jugabilidad que tiene no es simplemente ir a matar y matar y matar, sino el aprender a ser sigiloso, que también por ejemplo te lo enseña Hitman. Hitman es un juego o el Split Sentinel, que eran juegos complicados, que es lo que te iba a decir. O el Se ve que Metal Gear. la audiencia también ha madurado porque estos juegos, antes tú decías, están muy complicados y los dejabas. O eran muy pocas las personas que eran muy apasionados como al Split Center o al Hitman. Pero ya vas creciendo, vas entendiendo todo esto y dices, estos juegos son los chidos. O el 007 de 64 era un juego muy complicado. El saber, a nosotros nos tocaba que era en inglés. Y yo tenía 9 años, 8 años cuando tuve un 64 en mi casa que fue como de, ok, te incitaba al aprender o a la necesidad para poder saber qué tenías que hacer, porque tú podías pasar la misión, pero aún así te decía que no lo habías logrado al 100%. Pues en sí, la narrativa no ha cambiado. O sea, ha habido sus... No es su avance, sino que la tecnología ha permitido ciertas facilidades para contar la historia, que antes no se tenían por la limitación de las consolas o de los juegos. Limitaba que a lo mejor la historia tenía que venir en puro texto. Y ahorita hasta te lo narran y todo y te cuentan una historia y pues como es un mercado multimillonario, hay la facilidad de crecer. Sí, desarrollas una buena historia. Va a haber un nicho que te va a encontrar interesante. Toda esta cuestión, las limitaciones de antes eran muchas, o sea, no había libre mercado, no había internet. Ahorita el internet es lo que hace que tú, el día que lanzan un juego, tú lo puedas descargar desde tu consola, y lo dejas descargando. Antes solo existían, los videojuegos físicos, por así decirlo, y buscarlos. A veces había muchos que solo se quedaban en Japón o en Europa y eso limitaba mucho. Pero desde que empezaron estas generaciones de videojuegos ha habido historias más complejas. La cuestión es que sufrían de ciertas limitaciones y obviamente tú no a los 9 años no vas a buscar historias complejas. Pero ahí están. A lo mejor en su momento tú jugaste Zelda solo por jugar Zelda. Porque sabías que era popular o porque te digo de que tenía te lo recomendaban mucho y cuestiones así. Y ya viste que era una gran historia en ese momento. Es más, te voy a poner el simple de los videojuegos. Más sencillo de todos. Es juego para niños de 5 años en adelante. Que es Pokémon. Una historia simple, avanzas, tienes que hacer ciertas cosillas, peleas con tus Pokémon, un JRPG básico que te ayuda a que no, estos son débiles con estos son fuertes con estos. Tienes 4 ataques, esos son sus potencias, todas esas cuestiones. Y aún así, pues mucha de la historia viene en texto, la mayoría. Tienes que hacer ciertas acciones, pero la historia es de leer texto. Y tú no lo hacías por la historia, lo hacías porque te gustaba. Es ahí donde yo digo que también. Pero ya cuando creces te volteas a ver y dices, oh, hay cierta historia mucho más compleja de lo que te habla de ciertos temas como la armonía, la naturaleza, las tradiciones. Pero sí cambia la narrativa, o sea, sí ha evolucionado la narrativa para los juegos porque ya también la audiencia ya no es tan impresionable. Antes te impresionaba simplemente que tú podías encontrar Pues contra un personaje bonito y es cambiar y a lo que movía. volvemos. O sea, Entonces, la audiencia se vuelve más exigente. porque ya no simplemente te Ya piden no es... ya no te piden simplemente matar monitos, sino ya te piden que haya como un trasfondo, una No, historia todavía hay detrás. mucha gente que, o sea, sí, Sí, pues, hablamos en la sí, gran generalidad. mira, El sí. mercado, simplemente tú planteas El, 10 videojuegos más vendidos en la actualidad. Te puedo jurar que de esos 10 7 u 8 son de acuerdo a narrativas muy el interesantes. videojuego más rentable hoy en día no es ni Red Dead Redemption. Redemption,
2, ni es Last of Us 2, ni es God of War. El más rentable hoy en día es Fortnite. Pero el juego más jugado y terminado en la actualidad es The Last of Us 2. Pues porque Fortnite no tiene fin. Fortnite no tiene fin. Y Last of Us, pues lo es porque te digo, marcó un antes y un después El en la nuevo. El nuevo, Ajá. el Pero 2. porque se tenían muchas expectativas Y está por muy lo que bueno. marcó el Last of Us 1. O sea, el Last of Us 1 viene de otra época y impresionó mucho a la gente. ¿Sabes? O sea, fue un cambio brutal en la forma en que se contaban historias y una historia interesante. Y por eso mucha gente estaba esperando este. Si fuera una historia similar, este, sin el nombre de Last of Us, no hubieras llegado, no hubiera tenido ese impacto. No lo creo. Porque el juego es Pero, o bueno. sea, El juego en sí así, solo o es muy sea, bueno. Y aparte, te digo, es el o juego más sea, terminado. Hay muchos juegos que se inician, pero según estadísticas de Play, cuando tú terminas el juego, te aparece un logro. Es el juego que más gente inicia y llega a este logro de pues sí. terminarlo. Entonces te habla mucho de que también la historia te atrapa. Y realmente yo que gracias Querías, ya me lo regaló mi mujer en mi cumpleaños, lo jugué y realmente eh, sí es atrapante a madres. sí, pues es la historia lo que te atrapa. Que es a lo que te voy. Realmente sí ha evolucionado la forma en la cual se consume. Sí, mira, si no lo hicieran, grandes empresas como Konami, como... se me fue el nombre de la empresa que dirigió The Last of Us. Se me fue su nombre. Naughty Dog. No invertirían en contratar ya guionistas. O sea, ya contratan No, guionistas de historias. es lo que el mercado te llama. Es un mercado muy complejo, muy difícil, es mucho tiempo dedicado para sacar un juego. O sea, sí tiene su complejidad, o sea, mucho Bastante. desarrollo, mucho toda esta cuestión. La cuestión no es de que llaman a Guillermo del Toro para que haga las historias. Guillermo del Toro se acerca para mostrarles. No, yo no hablo Sí, que por ejemplo, simplemente Guillermo del Toro, sino no, yo me voy a la parte en la cual ya realmente las la- industrias están contratando porque se necesita, guionistas, o sea, se porque el necesita para el mercado así lo va medio. marcando, güey. O sea, antes era un poquito por las limitaciones que había. Es que yo siento que no cae el pretexto a las limitaciones, No, más bien simplemente permíteme, la evolución del mercado ha cambiado. permíteme. O sea, las historias complejas ahí han estado siempre. Pero la cuestión es de que eran otros tiempos y la cuestión es de que una misma persona desarrollaba ciertas cosas. Como no había tanto tiempo de programación como lo hay hoy en día, o sea, eran equipos de trabajo pequeños, entonces desarrollaban la historia, había alguien que era el creador de la historia y se encargaban de desarrollar, o sea, y te entregaban el producto final como fuera, pero, o sea, no como fuera, pero pues Pero es era como que más bien antes grupos era, pequeños. antes más bien era por la parte de, vas a un juego de disparos y hagan un juego de disparos. Ahora va más bien como de, tengo esta historia, hay que hacer un Es que juego de esta historia. siempre han existido estas cuestiones de hacer un juego nada más por entretener. Que antes, No, antes antes, siempre. no, pero antes era más. O sea, yo te No, digo, si tú me dices 10 juegos de antes, la historia de es que 8 va a ser más... No, yo siento que no nada más hay que basarnos a las limitantes. El mercado y la ciudadanía y las personas... la ciudadanía, el mercado, vamos a El dejarlo, porque mercado. no todos Las están personas... esperando el nuevo juego de... Es la Las gente que personas ha consume. evolucionado. Ya es diferente la forma en la cual consumes un juego. No han evolucionado, sino que Sí. los videojuegos ahorita abarcan a mucho más gente, ¿sabes? O sea, ya es un gran Ah, eso sí mercado, también, que ya es un mercado mucho pues más más amplio. rentable. O sea, aquí en México, te lo puedo poner aquí en México, César, el juego que salía, juego que era del diablo. Hasta a principios de los 2000. Pokémon era del diablo, Resident Evil era del diablo.
Que bueno, ahí no me puedo decir Dino nada Crisis era del diablo, Zelda era del diablo, Mario Bros era del diablo y te incitaba a consumir drogas. ¿Mm? Y a lo que voy es de que hoy en día, ya escuchas eso y dices, ¿es en serio? O sea, ya la globalización y toda esta cuestión de que todos estamos conectados abre mucho más y el mercado está al grado de que tú oyes de un videojuego indie y si es bueno, lo empiezas a buscar y ves dos, tres gameplays y dices, ah, no, la historia está interesante y todo lo que quieras. Antes no había eso. Había muchas limitaciones para que tú llegaras a un lugar y dijeras, ah, mira, hay tantos juegos. Voy a elegir, ¿no? Había 10 juegos y te chingaste. Fue hasta el principio de lo que fue el 64 y el PlayStation que empezaron, había más opciones, por así decirlo. Y ya cuando llegó el PlayStation 2, entonces ya el mercado era mucho más amplio. Entonces, pues se tenían que desarrollar. Había que ser el mejor. Pero en esa búsqueda de ser el mejor, ya se empezó a hacer historias, güey. Eso es lo que te digo. Antes el mercado era más reducido. Pero antes el No videojuego era siempre... tan rentable, básicamente. Exactamente. No era tan rentable. Entonces, pues había gente que no le veía futuro y había gente que Pero el decía, mercado se basaba en ahorita ya si te simplemente... apasiona y si Es que lo que voy es eso. pasa. El mercado antes simplemente se dedicaba a que el videojuego te debe entretener. Y ya. Me vale madre si hay una historia, me vale una hectárea lo que suceda. Yo simplemente quiero que me entretenga un rato. En la actualidad ya no es así. Ya la gran... si ha No, habido... es muy absurdo porque si sigue pasando en el cine de que el cine es Sí, pues, pero entretenimiento. tú te estás basando... De hecho, también las historias en el cine han evolucionado. Ya te manejan temas más complejos algunas películas o simplemente trae temas a la mesa que antes no se hablaban. El eh, cine sí ha tenido también una Porque evolución en la narrativa. el mercado lo demanda. Entonces sí hay evolución. Es que, fíjate, es una con la otra. Si, Yo no lo eximo. O sea, yo no digo eso. si por ejemplo, tienes en los noventas, decías, yo quiero crear esta historia. Y decía, ah, se puede hacer un videojuego de él. Y te decías, un videojuego. Decía, como que por las limitaciones que había, no sentías que iba a ser rentable. Ahorita que el mercado es más amplio, muchos quieren llevar su historia y desarrollarla por la pasión que generan por toda esta cuestión. Muchos que los que empezaron en la industria de los videojuegos, prácticamente los de Nintendo, les apasionaba otras cosas y lo llevaron al videojuego. Este Masashi Kishimoto, creo, se llama así. El creador de Zelda, le gustaba explorar cuevas. Vivía como en una playita o una isla, no me acuerdo. Y había cuevas y a él le gustaba explorar. Y de ahí nació su amor por decir, cayó a la industria de los videojuegos y desarrolló algo basado en lo que a él le gustaba hacer de niños. El creador de Pokémon le gustaba capturar insectos cuando era niño. Y eso, a lo mejor se puede llevar a un videojuego. Y así se fueron dando. No era así como que lo consideran rentable, pero sabían que ahí estaba la opción. Hoy en día es rentable. O sea, si tú le dedicas tiempo y esfuerzo e inviertes en él, tu producto final tiene mucha, mucha probabilidad de que sea rentable, que sea bueno. O sea, y ya depende de cada quien. Los videojuegos más vendidos son los más simples de todos. Porque sí, hasta cierto punto te tiene que entretener, te tiene que pasar el rato. Igual, pasa en el cine, las películas más rentables son las que son rayan más en lo entretenido que como una obra de arte o algo artístico, por así decirlo. Sí, porque al fin y al cabo uno busca despejarse, entretenerse.
Pero desde ese entonces ya existían las historias complejas. Yo no te digo que no Empezó. existieran. Yo te digo, era más reducido la gente que realmente. Porque antes era más reducido la facilidad para desarrollar un videojuego. No lo sé, porque hubo la época en la que salió Sega y saturó de videojuegos, pero simplemente no había No, como sí esta. hubo mucho bombardeo de que Y no hubo esta y cultura de desarrollar una sacaban buena y historia. sacaban licencias, pero ahorita de ese entonces, ahorita de cada videojuego que se hacía para esas consolas, ahorita ya hay 10. Voy a decir, no, no, estoy exagerando. Vamos a ponerle, hay 5. O sea, antes por cada juego que se desarrollaba, hoy en día hay 5. No lo sé, no creo que. Porque más bien Y sí, la había gente fue entendiendo de que mucho, tiene que ver porque como. había mucho, el videojuego era para niños en ese entonces, entre comillas, era para niños. Entonces había muchas licencias que para Disney, que para los Looney Tunes, para todas estas cuestiones que hacían plataformas simples para los niños. Pero ahí siempre estuvo Es que el otro tipo de tú sientes que yo historias. te digo que no existieran. Sí existían, pero eran menos. O sea, no Porque porque no yo te es que no, digo, no va eran simplemente a la menos porque, no va ni a la rentabilidad, no va ni a la rentabilidad ni a las porque era, limitaciones. Va más también al hecho de que yo considero que es la evolución que ha tenido la sociedad como tal, en muchas cosas ya hasta mentales, el ir evolucionado. Porque ahorita, un ejemplo, tú puedes decir, ¿por qué voy a comprar un videojuego si puedo ver películas? Y hay un montón de plataformas donde puedes ver películas. Pero a ti te gusta la parte en la cual la narrativa que te plantea un videojuego, el hecho que tú tengas injerencia en lo que sucede. Pero si tú no tienes un juego que te cuente una historia, que no te atrape al 100% lo vas a dejar y no lo vas a terminar. Y no vas a comprar el juego. Entonces, como realmente vieron las industrias, porque no se me hace una cosa de casualidad que de repente todos los videojuegos empezaron a tener historias más amplias, más desarrolladas, mucho más estructuradas. No mm, simplemente va a las limitaciones, va que también el mercado te va exigiendo esto. GTA, que es un juego súper comprado, que creo que en la actualidad es el juego más comprado en la historia, tiene una historia. No simplemente es como mira, ir matando y te ya. voy a dejar, lo estás viendo mal. O sea, no es de que no se ha vuelto ni más rentable, ni se han Sí hecho, se han vuelto más rentables los videojuegos. o sea, sí, o sea, ha crecido, ha madurado. Y se ha hecho mucho más Eh, rentable. Ya realmente está para hasta pero cierto. no se ha hecho rentable por las historias. Se ha hecho rentable porque No. siguen siendo Yo no entretenidos. te digo que O sea, se haga rentable por la o sea, historia. sería igual de rentable si te vendieran God of War con puros diálogos y como lo que sería Tales, los que hacen Tales, que son que hicieron The Walking Dead uno y luego hicieron otro sobre un mundo moderno de fábulas, el hombre lobo, la caperucita roja, todas esas cuestiones, pero situados en la era moderna y hasta hicieron uno de Batman. La cuestión de ahí es que son historias que tienen así time events, por así decirlo, donde nada más tienes que apretar un botón o mover la palanca para que hacer la escena de acción, por así decirlo. Y pues seleccionar de entre una opción. Yo te diría, si así fuera God of War, ¿sería igual de rentable? Depende. Yo digo que no. O sea, En el porque What si If, no, esos juegos son muy buenos, los tres que te acabo de mencionar, y entre el mundo de los viejos se considera, al menos The Walking Dead y el otro que te digo que Wolfgang Among Us, son muy buenos. Y son de ese tipo. Y entre los eruditos de los videojuegos o los que los encuentran bien, o sea, son disfrutables. Pero así que estén entre los más rentables o los más vendidos, no. Porque al fin y al cabo, la razón por la que, o sea, sí, la historia de God of War es mucho más interesante y se agradece y dices, qué buen desarrollo de pero es que personaje. ahí va si fuera God of War simplemente matar por matar sin ninguna historia, ¿sería igual de bueno?
Pues God of War así era el primero. No, sí tenía una historia, sí. Fuera de que venganza y quiero matar a todos. Y lo que te mantenía ahí no era la cuestión de la historia, de que así espero que lo acabe con todos. Sino lo que te mantenía ahí es de que es un vato que le está partiendo sus madres a colosos, a hidras Y eso y lo... zombies y todas estas Pero cuestiones. es que no es nomás, es donde te digo, va de la mano. Pero a lo O que te digo es sea, de que realmente el mercado ha sí, evolucionado porque ya te pide historias más entretenidas. Ya no simplemente, ¿por qué? Porque también en la actualidad, la juventud o la sociedad ya no es tan impresionable. Ya no es como si tú me dices, ah, mira, voy a hacer un juego de espadas. Bueno, ya existieron como 20 juegos de la espadas. complejidad, es más, antes había muchas historias mucho más complejas, tal grado de que hoy en día son difíciles de leer. O sea, si le pones a un jugador, así pone a un chavito de 16 años, sí, te aventó God of War y Last of Us 1 y 2 increíbles historias y todo lo que quieras, le pones Shakespeare, te va a botar el libro a los 2 capítulos. Pero estás hablando de literatura, güey. O sea, tú también tienes que ver. Es Pero, pero ya existía. O sea, no es de que yo no es te un digo que no libro que existía acaba de... yo no te dije que no existía en el mundo, te Sino digo, que en el mundo de los videojuegos ha habido una evolución en el cual ya no simplemente te va a vender un producto de que se trata de matar o que se trata de pasar niveles o así. No, ya te cuento una historia a través del cual hasta te tienes que cuestionar si quieres matar o no hasta el personaje que tú dices, verga. O sea, tú eh, juegas el número 2 de Last of Us, si sientes mal por cualquiera de las dos situaciones las historias que te platica ahí. es a lo que juega los Entonces, a lo que te videojuegos. estoy diciendo realmente, la población, el mercado ha evolucionado en el cual ya no simplemente quiero un producto, sino quiero que también ese producto venga con más contenido, con más Yo, carnita, yo vaya. creo que en sí, es más, hasta cierto punto creo que hemos decrecido en nuestra necesidad o la complejidad de las historias que queremos absorber. ¿Sabes? O sea, hoy en día, sí, o sea, yo no digo que las historias de Last of Us o God of War sean muy buenas historias, muy buenas, limpias, si quieres llamarle. Pero la cuestión es de que no es algo que al fin y al cabo se quede. Yo siento que antes ya existían estas historias complejas, Pero pero existían en la literatura, güey. O sea, y en el cine y en todas estas pero cuestiones. yo me voy directamente. En esta situación estamos hablando específicamente de los videojuegos. Ah, Obviamente, si te pones encima de decir, no, es que existía es más, Lovecraft, existía es Shakespeare, sí dices, son historias el, complejas, güey, pero en Mother 2 o Airbound es un juego del 64 en 2D. El último de los villanos tiene un alcance Lovecraftiano, por así decirlo. Es un villano Lovecraftiano. Y la verdad, no muchos, así como que tú digas, ¿te acuerdas de los juegos del 64? No van a hablar de Mother 2. entonces ahí te habla también como de la evolución del mercado. Las personas antes simplemente jugaban un videojuego por entretenerse, pero el tiempo ha pasado de que Mm, ya va pidiendo algo más. yo creo que se la doy más a los desarrolladores. O Pero sea, los desarrolladores se mueven porque o sea, no, el que te porque pone tiene la la, lana, el que porque te pone, tiene, no, es que no va, yo siento que no va por las facilidades. Siento que ajá, sí, o se habla sea, un tanto como sociedad, como población, la evolución que se ha tenido. o sea, a lo que voy. O sea, dan la facilidad, no, hasta cierto punto, porque al fin y al cabo tiene que ser rentable tu juego. Y te estamos invirtiendo en tanto para que se nos regrese al menos 3 veces más. Te estamos invirtiendo para que me regrese al menos 3 veces más en ventas. Que los triple A hasta cierto punto lo han logrado siempre porque tienen un buen marketing y porque ya son juegos consolidados. Los creadores de los videojuegos
Sí, tienen que ser rentables. Por eso se matan para que la jugabilidad represente algo para el usuario o para el jugador en sí. O sea, que el juego sea entretenido. O sea, sí invierten mucho de su tiempo en eso porque es lo primordial. De ahí, de que ya dado las circunstancias de que ya están haciendo un juego entretenido, puedan meterle la historia que ellos creen que sea conveniente. Y tú Que no, yo siento que ahorita ya ya estando atrapado por es... la jugabilidad, Yo siento que en la actualidad ya es vas a historia. apreciar la historia. Historia más jugabilidad, no Si jugabilidad más no, historia. Antes realmente simplemente, oh, que quiero un juego de pistolas, hagan un juego de pistolas. ¿De qué es la historia? Lo que sea, nada más que me hagan un juego de pistolas. no En la creo. actualidad yo siento que sí es más como de, Sigue tengo esta siendo, historia, porque ¿cómo la desarrollamos? en fin es lo que importa, bueno, lo que hace al videojuego que sea entretenido Sí, debido a su es lo que lo jugabilidad. hace. O sea, Pero el mercado en la actualidad ya no solo te pide que me entretengas, porque me puedo entretener con mil cosas más. Y porque voy a comprar tu producto que es más caro que comprar una membresía de una página de películas. Ah, porque simplemente ya mi historia, más mi entretenimiento, ya es otra onda. Las situaciones de que antes era, tengo esto, quiero hacer esto, métele la historia que sea simplemente, pero que haga esto. Yo sí, siento o que en la sea, actualidad el mercado te pide que, antes dame una es historia, lo güey. mismo, te digo, que vendían licencias a diestra y siniestra. Ahí están los juegos los plataformeros de Aladdin, del Rey León, de todas estas cuestiones de los Looney Tunes, de Animaniacs. Y es porque antes así Porque era. era, mira, un personaje que conozco, voy a comprar este juego para jugarlo. Y era un plataformero que algunos más que otros, pero tenían su encanto. Porque ahí me Ahora, das la razón a lo que te estoy diciendo. no, porque yo creo que aún así, hoy en día, lo que se busca es mejor jugabilidad. La historia no es que no sea importante, pero si tú no haces un juego entretenido, de nada te va a servir la historia. Pero créeme, Dependiendo de qué tanto se esté invirtiendo que en la en la... actualidad la historia va primero y después la jugabilidad. Cuando antes realmente simplemente era como jugabilidad y metan lo que quieran de historia. Yo así lo siento, yo así lo percibo. Pero por Mm, eso para mí se me hace como muy interesante cómo ha evolucionado el mercado. Desde simplemente ya hacer historias, hacer guionistas. Son historias guionadas, tú te das pues, cuenta que las historias ya están mucho o más sea, guionadas que antes. hay muchos guionistas que se metieron porque ahí vieron que había la oportunidad, que se daba la facilidad para desarrollar la historia que quisieran crear o que crean que era viable a través de este medio, que su narrativa se podía adaptar a este medio, ¿sabes? Pero aún así, mira, te lo voy a poner así. Final Fantasy tiene de las historias, siempre va a tener de las mejores historias, pero ha ido en decadencia porque se les ha olvidado la jugabilidad. ¿Crees? Yo siento más bien Sí, porque no han modernizado su historia. Un ejemplo, Mortal Kombat y Injustice. Para ti, ¿cuál se te hace el mejor juego? los dos últimamente. O ¿Cuál sea, se te hace el mejor juego? eh, para lo que es que ahí vamos. Si has jugado Mortal Kombat últimamente, ¿Eh? ya le metieron más. Desde que empezó ya le habían metido historia, Una, dos, tres pero historia. de nuevo volvemos a la limitación de la época, no podían crearte cinemáticas, y te Pero lo venían en también texto, o sea, en unos textotes la grandotes, historia también y era al fin como y que al muy... cabo, pues al que le interesaba, ahí estaba, para los que nada más querían sacarle el cráneo a su contrincante, pues podían hacerlo. La mayoría de los juegos de pelea tienen su historia. Sí, Pero tú te has dado cuenta que hoy en día ya les meten cinemáticas o cuestiones para ahí, que se te haga la... Pero sigue siendo de peleas. Pero le van metiendo la historia con cinemáticas. En ese entonces no se podía. Entonces todo venía en textitos o pero en Mortal el Kombat manual es un del juego que ha juego. evolucionado con el paso del tiempo y aún así siento que si tú me pones el Mortal Kombat el más nuevo de hoy en día y el Injustice, yo me voy por Injustice. Porque está basado en un cómic.
O sea, Y un cómic es una muy buena historia, güey. o sea, tampoco puedes hacerlos competir a un producto que nació prácticamente de este mundillo que es los videojuegos, a otro que ya tiene bases y fundamentos en otros medios. Ya sea, y Tú los varias pones que a hay. jugar los dos, la jugabilidad es muy parecida. De hecho, los desarrollan el mismo Eh, estudio. entonces, la jugabilidad es muy parecida. De Si no es que hecho, idéntica, güey. de hecho, hasta cierto punto, el que salvó a ese estudio fue Injustice. Y le ayudó para desarrollar Y es lo los que Mortal Kombat. de... ¿Por qué? Porque Injustice se arriesgó. También tienes que ver que la forma en la que lo desarrolló se arriesgó. No, era un albur. Agarró una historia buena, la metió en un juego de peleas y funcionó. Porque ya no la gente, ya no nomás fue como, voy a golpear por golpear. Porque hay cientos y miles de juegos que nada más tratan de golpear por golpear. Pero ya te meten una Pero, historia detrás y dices, ok, voy a quemar la historia. pero también volvemos a lo de las licencias. Que antes tú comprabas un juego porque venían que los Animaniacs, que los Looney Tunes. O sea, ya que tú tengas un juego que tenga un personaje que tú reconoces, le ayuda. Ya nada más es invertido. O si Pero también, ¿cuántos historias juegos de hay, superhéroes hay que dices, no lo debí haber comprado? No. Por ejemplo, ahorita en la actualidad fue un fracaso total el juego de Avengers. Avengers. Pero ¿por qué crees que haya sido? Yo voy mucho que también como que la historia pues no llega a nada, güey. Me lo A lo platicé. mejor. Lo No, estaba no sé platicando. de qué va la A historia. mí me lo platicó un amigo y sí te quedas con él. Desde la historia se veía mal. En primera, para empezar. Habiendo eh, tantos cómics. Borra eso. En primera, los Avengers no son tan gran equipo como. No tienen tan buenas historias como otros equipos. O sea, para ser sinceros, X-Men tiene mucho Mucho mejor mejores historia. historias que Los Cuatro Fantásticos. los Vengadores. Los Cuatro Fantásticos también. Y son productos que se ponen mucho tiempo en la refrigeradora porque no le pertenecían a Disney. Malas prácticas. Pero ahorita que es el auge de que está Avengers al 100% por todos lados, que tú los ves donde sea, no pudieron sacar un buen juego. ¿Y Y por es qué porque crees? mucho va por la historia. Yo diría que es más por la jugabilidad. Se veía muy feo. Yo creo que había visto mejor jugabilidad en un juego de Legos de Avengers que hay. Pues me dice que está entretenido. O sea, que está entretenido el juego, pero que realmente no llegas a nada. O sea, y luego también cae en otro, que es uno de los males del siglo XXI, que muchas partes del juego son descargables. Y dices, Y mira, por ejemplo, de superhéroes, ahí está el nuevo Spider-Man. O sea, ya es una historia que todos conocemos. Ya sabemos por dónde va. O sea, desde que lo empiezas ya más o menos ves hacia dónde va. A lo mejor tiene sus plot twists y todo lo que quieras. Pero tú, ¿por qué estás ahí? Porque la forma en que se mueve Spider-Man y la forma en que se balancea y la forma es muy novedoso. O sea, y la verdad, el movimiento es fluido. Yo creo que la última vez que vi algo así fue en el, Batman. en el Batman también. Que agarraron un superhéroe y la historia, pues, La historia está buena también. la historia está buena. Pero por lo que tú estás es porque sientes ser Batman. Batman. Así como sientes ser Pero por Spider-Man. ejemplo, tú acá en el juego de los Avengers, tú sientes ser el Capitán América, pero es que es donde te digo, tiene que ir uno Es con otra. que Los juegos tienes que tener un balance muy grande entre la historia y la jugabilidad. Pero en la actualidad yo considero que la historia es un 70%. no, le estás dando mucho. Mucho. Bueno, un 60-40. Pero la historia Aún se ha así. abarcado más en la actualidad que la jugabilidad. No, no creo. O sea, sí creo que la historia es importante. Yo siento que en la actualidad la historia es elemental. Si no tienes O una buena sea, historia, no, porque puedes tener juegos. Hoy en día hay muchos juegos súper sencillos no, que son sí. muy entretenidos. De hecho, mucho más entretenidos que los que había anteriormente.
que eran así, que eran para entretener, por así decirlo. Hay ahorita muchos juegos que por el simple hecho, Plantas versus Zombies, así nada más para pasar el rato. Y son los que generan más ingresos, por así decirlo, todavía. Si me estuvieras diciendo que la historia es fundamental, no solo habría Si la historia no fuera fundamental, Spider-Man, God of War. Ya te dije, Spider-Man no estás ahí Sí, por la historia, estás ahí por estás. la jugabilidad, ¿no? Pero obviamente, pues si estás haciendo una jugabilidad Sí, muy chingona y no tienes ninguna historia, sí, ya es un triple A, o sea, también tienes que invertirle en la historia, que no mames. sí, por eso te digo. Es Este, como Avengers. Avengers limitaron un montón, pero la historia no te lleva a nada. pues Entonces es que tienes que hacer no. como un buen amalgamo de los dos. Pero yo considero que en la actualidad, como tu público ya es un tanto más maduro, porque lo que quieras o no, las redes sociales, la globalización hace que la pubertad, los jóvenes. Volvemos, ¿sabes qué? Volvemos a lo mismo. Hoy en día es mucho por mami. Si tú me dijeras que es por la historia, te Es puedo que jurar, buscamos ahorita en la Play Store 5 juegos que tienen historias. Hay uno que no he podido jugar, que está como situada en la Edad Media, que de una chava y un chavito que tienen que sobrevivir a una pandemia de peste. Y tiene una jugabilidad interesante y la historia, pues en sí, ya con el puro sinopsis que te di, te dan para mucho. Y dicen que es muy, muy interesante. Es un juego indie, entonces, si te estoy dando que es un juego igual de complejo que Last of Us, pero no está ahí con ellos, no está arriba con ellos. Es un juego de nicho, o sea, de que sí es rentable, pero que no va a ser de talla mundial. ¿Por qué? Si la historia es igual de atrapante no sé, no lo he jugado. y la jugabilidad también es buena. Y aunque la jugabilidad no sea tan buena como Last of Us, por la capacidad de inversión que tienen, debería que estar allá arriba. Pero no, es que hay todavía es como un Sin em- señor, güey, que dice que la juventud nada más se mueve por mame. Y no, dices, no, o sea, o sí sea, siento que también se ha habido no es la algo. juventud. En general, Bueno, la la, la, sociedad. la, La la sociedad. media se mueve por el mame. Pues sí, eso son tendencias. Pero sí tienes que entender que también sí va esta parte en la cual los medios, la globalización, las redes sociales te han hecho que un joven de hoy, 13 14 años, no te piense como un joven que en nuestra época de 13 14 años. Por lo cual también como este es el mercado, gran parte del mercado son de esa edad de entre Mm, 13 a 18 años, 13 a 19 Estás años. diciendo que la mente de un niño de hoy de 13 años es más compleja que No, la no de hoy. compleja, pero sí tiene mucho más temas que lo que... Güey, yo a los 13 años no pasaba de pensar en jugar fútbol, de pasear con mis amigos, de estar en mi casa, de a veces ver un partido de fútbol. Esas mis cosas me preocupaban Y ahorita constantemente. los niños de 13 años, ¿qué? No, ya traen otras cosas muy... Y lo veo, güey, porque vivo a diario con los sobrinos de mi pareja, que sí veo cómo realmente la sociedad, cómo ellos viven su día a día, el despertar mental que tienen muchas cosas, que lo peor todo que es un despertar en el cual no saben por qué piensan o por qué ven, porque no saben el por qué, pero ya lo traen en su cabeza, desde su sexualidad, desde lo que sienten día a día. Pues, eso ya son cuestiones de que la sociedad. Pues, y tu sociedad es tu mercado, entonces desde ahí siento yo que también viene esta Pero parte no en la cual... porque ya en ciertas cuestiones sociales tengan cierta o mayor libertad para hablar sobre esos temas. No quiere decir que ya estemos hablando de que es una sociedad mucho más compleja. Es mucho más abierta. Ya no tienen las mismas dificultades o ya no Que tiene siento yo que los, también sí viene mucho los a complejidad, güey, o sea, todos somos complejos. O sea, sí, o sea, no porque seas un boomer, vas a ser mucho menos complejo que un millennial hoy en día. Sí, o sea, hablamos de diferentes espectros,
Pero el ser humano por en sí es complejo. No importa de qué generación vengas. Simplemente que venías de otros tiempos y viviste otras cuestiones que a las nuevas generaciones no les tocó Y que te lidiar. afectaban de diferente forma. Y hoy en día las nuevas generaciones tienen otras cuestiones que lidiar. Entonces a lo mejor se les ayuda o tienen la facilidad para hablar sobre otras cuestiones. Pero aún así, no creo que sean mucho más complejos. No, es que yo lo veo más como Son de parte de... diferentes Y esto también ha, y ha hecho que el mercado sea más... Ya es que yo... ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo veo que en la actualidad, como son más difícil de sorprender, tienes que darles algo diferente para poderlo sorprender. Y de ahí también viene esta parte en la cual sí importa en gran parte la historia que manejes. Porque ya tu público de cierta manera ya son más... Porque también tienes que entender que no todo tu mercado se basa en niños. Realmente las personas que te adquieren más son son adultos. adultos y estos ya no simplemente quieren algo sencillo, ya quieren también un sentido más tangible, más real y como más maduro hasta cierto O punto sea, los videojuegos. hay que entender, como adulto, no busca, no es de que tú vayas, es que dame historias interesantes. No, es que tú vas, dame algo que me entretenga y me sorprenda. Pues así ¿Y es. cómo sorprendes a alguien simplemente con Ay, con la jugabilidad? historia a veces no es. O sea, te puede sorprender hasta hay gente que hasta con los puros gráficos, si no, no se comprarían FIFA cada año. Si no fuera hasta por los puros gráficos que dicen, no, es que los gráficos. Y estoy hablando ya adultos. O sea, estoy hablando de gente de mi edad. Estoy hablando de gente mucho más grande. Y estoy hablando de gente mucho más joven. O sea, hay gente que simplemente por el hecho de, es que mira esos gráficos. O sea, hasta ese punto. O sea, ni siquiera han desarrollado un lanzamiento para el PlayStation 5 y ya todos hicieron su orden de compra. Ya lo están comprando. Y dije, o sea, ¿tú quieres el PlayStation 5? Sí. Y dices, ¿y para qué quieres el PlayStation 5? Para jugar. Pero no ha sacado ningún juego exclusivo para PlayStation 5. No ha salido ningún juego en desarrollo. Todos los que están por salir van a salir para el PlayStation 4. Sí. Entonces, ¿por qué quieres adquirir ahorita a un precio inflado la PlayStation 5? ¿Qué te van a decir? Pues por los gráficos. Y es una cantidad exorbitante de gente que solo compró la PlayStation 5 por los gráficos. No, no les voy a criticar, pero es de que... Y de diferentes edades, ¿eh? O sea, de que... Sí, o sea, sí vas a apreciar o si te vas a impresionar una buena historia dentro de los videojuegos. La narrativa que se maneja, sí. Pero, o sea, lo que hace al videojuego rentable es su jugabilidad. O Yo sea, God difiero. of War es una historia compleja. Yo difiero bastante. O sea, considero que en la Es actualidad una sí es historia mucho compleja. la historia que Pero si no manejas tú. hubieran desarrollado esa forma de jugabilidad, para que uno no extrañe hasta de innovar. O sea, eso fue también parte de su innovación, que te cambió el modo de juego. O sea, tú no peleas antes como lo hacías antes en el nuevo God of War. Antes peleabas de otra forma. Hoy en el nuevo juego ya es más defensa y ataque que puro ataque. ¿Sí sabes? Y también tiene su Y, estrategia. también eso tiene su valor y se le aplaude. Y es Que eso es mucho adaptarse a la nueva historia que te maneja. Ajá, va acorde a la historia. Yo lo que te trato de decir es de que sí ha evolucionado la forma en la cual se consumen los videojuegos porque ahora sí la historia es algo muy elemental. Antes era algo secundario. Ahora ya es algo que va muy de la mano con la jugabilidad, lo cual habla mucho de la evolución que ha tenido el mercado. No digo que hoy en día estés ahí nada más porque ay, es divertido jugar esto. Sí tiene que tener una historia en ciertos juegos, ¿sabes? Ah, pues sí.
Los juegos del celular, un Candy Crush es de los juegos más descargados en la historia y es un juego nada más de juntar, Ujú. pero es lo Y que Tetris, y así hay muchos. sí, pero Pero no hablamos en el mercado todos, grosso de los videojuegos, no todo el mercado ya se enfoca en desarrollar historias. Yo creo que es hasta cierto punto el mismo porcentaje que lo hacía anteriormente. no, sí Tienen evoluciona. más facilidades hoy en día y hay mucho más mercado. Entonces, pues ahora sí que hay más gente desarrollando este tipo de historias. Pero siempre ha estado ahí. Solamente que mm, en un mercado, en un... Yo no niego que estuvieran ahí, solo siento que el porcentaje ha aumentado considerablemente y que las historias sí son Sí, diferentes. porque pues el mercado también creció exponencialmente un chingo. Pero, o sea, volvemos a las estadísticas y a los porcentajes y a las ventas y todo eso. Si fuera así de que el mercado ha crecido, eso sí, entonces te da mucho más. Es algo que decimos, hoy en día todo el tiempo estás consumiendo algo. Eso da la facilidad de que generes un nicho con la creación que tú tengas. O sea, vas a tener un nicho para desarrollar tu historia y es de dedicarle tiempo y esfuerzo. Con ciertos resultados alguien va a invertir en tu desarrollo para llegar a más gente. En tu, en tu historia, por así decirlo. ¿Sí? Obviamente. Porque ahorita ya somos un chingo y ahorita consumimos muchas más cosas, por así decirlo. Pero viendo las estadísticas y viendo, ahora sí que las ventas y viendo la rentabilidad, te das cuenta de que lo que sigue generando son los juegos para entretener. Eso Mm, no quiere decir, eso no, ¿Crees? No. sí, Realmente lo dudo, porque los juegos más comprados son juegos con historias dark, eh, Red Red Redemption, GTA, tiene una historia mira, ¿te gusta que busquemos los juegos más vendidos en la en la actualidad. actualidad? A ver, nomás así. Mira, aquí tengo 5. Minecraft en primer lugar. Grand Theft Auto 5. Y no es por la historia. Es, es por el sandbox, por así decirlo. Que te deja hacer lo que tú quieras. ¿Sabes? Y de hecho, el más rentable hoy en día no es ni el Grand Theft Auto 5, sino es el online. Por lo mismo de que puedes hacer muchas cosas. Tetris 5 es Player Unknown's Battleground, que es uno de pistolas, que es de shooter en primera persona. Y por ahí debe que andar también Fortnite también, de que es... Vamos a poner los más rentables. Bueno, los más vendidos en 2020. Ya, el primero es Call of Duty Modern Warfare, Animal Crossing, New Horizons. En tercer lugar, The Last of Us. En cuarto es Maiden, NFL. En el 5, Ghost Tsushima, que es uno como de tipo ninja. ¿Cuál es? A ver, según yo es uno de los que tuvo participación del Toro. Creo que sí. No, no sé, no Pues lo he jugado, pero de esos cinco, tres son con historia. Ghost Tsushima, Final Fantasy 7, el remake. Que es algo que también ya realmente la industria del videojuego apega mucho a la El nostalgia. remake, sí. Marvel Avengers, qué decepción. Dragon Ball Z Kakarot, el juego de béisbol de 2020. Y Eh, Super Mario 3D All Stars. ¿Qué te gusta? 4 por nostalgia de otros medios. Uno por facilidad de Animal Crossing. Call of Duty, pues porque pues, shooters. Y te gusta que solo Ghost Tsushima y Last of Us sean por historia. Y uno ya porque básicamente venía de un gran éxito. Que te digo, marcó un antes y un después en la forma de contar historias. Last of Us es un antes y un después. Y Ghost Tsushima, que puede ser el que resalte por la historia, que es el número 5.
en el 2020. Y por ejemplo, Fortnite es gratis. Lo que compras ahí son como los Pues lo skins mismo o... que Call of Duty. Ajá. Entonces, pues ahí, o sea, te digo. O sea, sí la historia ha evolucionado en la forma en que se cuenta. También la historia en general, porque también tienen buenos block Porque twists. las historias de antes eran igual de complejas. Hoy en día, el último Zelda también fue muy interesante. No porque el personaje cambiara ni nada, sino como que se enfocó en el personaje del título. Se enfocó en Zelda. Se enfocó en sus errores, en su lucha. Y o así que lo presentó como un personaje frágil, más que como una hada que te guía al camino. Entonces desarrolla el personaje que viene de la historia, del que viene el nombre de la historia. Pero te digo, ha existido siempre, ha evolucionado la forma en que se cuenta, pero aún así tiene que ser una buena jugabilidad. Lo que tiene Ghost of Tsushima, por lo que me han dicho, es que la jugabilidad es impresionante. Por eso levantó tantos. Yo no estoy diciendo que la historia sea mala, pero al fin y al cabo lo que te ayuda a que el juego pues llegue a más gente es porque es entretenido. Es divertido de jugar. Y es donde te digo, va mucho de la mano la jugabilidad con la historia. Pero no Que siempre tienes historias complejas. Y lo no, vimos ahorita. pero lo que voy es de que el mercado sí te Pero, empieza a pedir que tengas unas historias más allá de lo normal. Porque, por ejemplo, pues, hasta mismo Halo también es una historia que te quedas, no, a la ver. O sea, es Gears que, también es una historia. sí, es a lo que voy. O sea, te dan la facilidad para contarlo. Y no es de que el mercado te exija, sino que tú tienes la facilidad de desarrollarlo hasta cierto punto, lo que tú quieres Yo siento que sí, generar. sí, el mercado te empieza a exigir eso, porque si no te vas muriendo, Porque güey. es una moneda al aire. O sea, tú puedes invertirle en una buena historia y no siempre vas a tener las ventas que tú quieres. O tú tienes que tener en cuenta cuál es tu meta. O sea, no vas a tener el nivel de un triple A porque no tienes ni la mercadotecnia ni los recursos para eso. Pero puedes decir, oh, me enfoco en la historia y hago una buena jugabilidad. O al 100% de la jugabilidad y la historia toma un segundo plano. Uno de los juegos que ha impresionado a mucha gente últimamente, o de los que se habló mucho durante hace 2 años, yo creo. Impresionó fue, no sé si lo conozcas, Cuphead, un plataformero muy difícil y la gente lo consumía de a madres. Que también iba mucho por la nostalgia que te maneja por la animación que tenía. Pues, es una cuestión, pues, como Nostálgica. un homenaje a las caricaturas de esa época y tú lo encuentras como algo, familiar. Que no es Y, tan familiar el videojuego. o sea, no digo que sea family friendly el juego, sino No. que tú encuentras familiaridad en lo que estás viendo. Tú dices, ah, esto ya lo había visto antes. Oh, esto me recuerda a esto. Y así. Y ya, sabes un párrafo de los villanos, sabes 5 párrafos de los héroes y te quedas por la jugabilidad y por todo lo que estás viendo ahí, o sea, la forma innovó en ese sentido y a lo mejor no lo han imitado porque es como que un dato único que lo hace único, por así decirlo, y que Cuphead es así de divertido porque no hay otro. Y si hacen otro, no va a vender igual. Ni siquiera aunque sea Cuphead 2. A lo mejor no tiene el mismo impacto que tuvo el primero. Pues ustedes tendrán su opinión. Síganos en Instagram y en la parte, siempre que publico la imagen del episodio, pongo el número de episodio, de qué trató, y pongo la captura de pantalla del episodio
en Spotify. Y en los comentarios háganos el favor de poner cuál es su opinión. El Instagram es entre comillas _Robry. Sean todos bienvenidos y síganos. Nos vemos al próximo debate. Buenas noches. Al rato.